Cuando los resultados no aparecen, el sentimiento que más nos domina es la estancación. Es como si la vida se quedara trabada, los días perdieran color, la fuerza disminuyera, y tú empezaras a creer que quizá no existe salida, que quizá llegaste al límite de lo que eres capaz de cambiar. Ese peso psicológico no es simple cansancio, es la impresión silenciosa de que el tiempo está avanzando, pero tú no estás avanzando con él. Y nadie entendió eso mejor que Marco Aurelio. Aun siendo emperador, él escribía sobre despertar sin energía, sobre sentir el mundo pesado, sobre vivir días en los que todo parecía lento, desenfocado, sin vida. Él enfrentaba guerras, enfermedades, pérdidas, presiones políticas, y aún así encontraba dentro de sí una fuerza que lo mantenía en movimiento cuando todo a su alrededor intentaba detenerlo. El secreto de él nunca fue esperar motivación, fue actuar. Él sabía que, en la práctica, quedarse quieto duele más que dar el primer paso. Y de eso se tratan estas lecciones. Son prácticas reales, humanas, probadas en la vida, capaces de destrabar tu mente, reorganizar tu dirección y encender de nuevo la fuerza que el cansancio apagó. Cuando escuchas cada una de ellas con atención, algo dentro de ti empieza a abrir espacio, algo que Marco Aurelio conocía bien, la certeza de que la estancación no es destino, es solo el lugar donde estabas antes de decidir moverte. Vamos a empezar. Lección 1. Sé dueño de tus mañanas. Marco Aurelio era emperador. Tenía sirvientes, ejércitos, médicos, consejeros. Podía haber pasado toda la vida comandando el mundo desde su propia cama, envuelto en cobijas calientes, sin nadie que le exigiera disciplina. Pero no fue eso lo que eligió. En Meditaciones, especialmente en el libro 5, existe uno de los relatos más humanos que él escribió. Él admite que, al amanecer, sentía una dificultad enorme para levantarse, exactamente como la sentimos nosotros. Describe esa lucha silenciosa entre el cuerpo que quiere comodidad y la conciencia que sabe lo que necesita hacerse. Él escribe algo como: ¿realmente naciste para quedarte debajo de las cobijas y permanecer calientito? ¿O naciste para actuar, para cumplir tu papel en el mundo? Esa es la transformación. Él no negaba el cansancio, la tristeza, la ansiedad de las responsabilidades, pero entendía que levantarse por la mañana era un acto de valentía, un compromiso con aquello que la vida esperaba de él. Marco Aurelio observaba a los perros, a los pájaros, a las abejas, todos cumpliendo sus tareas desde temprano, obedeciendo su propia naturaleza. Y entonces decidía: yo también voy a cumplir la mía. Su rutina matinal no tenía que ver con productividad, tenía que ver con propósito. Él se levantaba, escribía en su diario, revisaba su filosofía, juzgaba casos, lideraba el ejército, resolvía conflictos, guiaba a todo un imperio, no porque quisiera, sino porque sabía que era lo que necesitaba hacerse. Él no se escondía debajo de las cobijas, no buscaba excusas, no esperaba a que llegara la motivación. Él empezaba. Y eso es lo que esta lección te invita a hacer: asumir el mando de tus mañanas antes de que el mundo asuma el mando de ti. No se trata de despertar a las 5 de la mañana, ni de seguir una rutina perfecta. Se trata de vencer el primer impulso de encogerse ante la vida. Se trata de elegir levantarte incluso cuando la mente inventa razones para quedarte. Porque cada mañana que dominas crea un día más claro. Y cada día que dominas construye una vida más fuerte. Si entendiste esto, escribe en los comentarios: hoy elijo comenzar antes que el mundo. Esa es la llave que Marco Aurelio dejaría para ti, y es lo que va a definir en quién te conviertes de aquí en adelante. Lección 2. Aprende a convivir con lo que se sale de tu control. Marco Aurelio gobernaba un imperio entero. Tenía poder sobre ejércitos, territorios y decisiones
que cambiaban el destino de millones. Pero, aún así, jamás tuvo control total sobre su propia vida. Él lidiaba con pérdidas, traiciones, epidemias, guerras, enfermedades de sus hijos, clima impredecible, decisiones políticas imposibles. Era emperador, pero seguía siendo humano. Y lo que los estoicos nos muestran es justamente eso. Existen cosas que te pertenecen y cosas que jamás te pertenecerán. Aceptar esa división no es debilidad, es madurez. Es dejar de pelear contra puertas que no abren, es dejar de desperdiciar energía intentando controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Marco Aurelio escribía sobre esa sensación de bloqueo, ese peso psicológico que sentimos cuando algo aparentemente detiene nuestra vida, un obstáculo, una pérdida, un cambio inesperado, y aún así, él repetía una frase que se volvió una de las ideas más poderosas del estoicismo. El impedimento para la acción adelanta la acción. Lo que esté en el camino se convierte en el camino. Él no decía que nada puede detenerte. Decía que nada puede impedir que respondas con virtud. Las circunstancias pueden cerrar un camino, pero nunca cierran todos los caminos. Tal vez lo que querías no será posible, tal vez el plan tenga que cambiar, tal vez alguien te haya estorbado o tal vez la vida te haya empujado hacia una dirección que no pediste. Pero eso no significa que estés sin salida, significa que estás frente a una elección, resistir y sufrir o adaptarte y crecer. El estoicismo es el arte de encontrar espacio donde parecía haber solo pared. Alguien puede ofenderte, pero no puede impedir que respondas con calma. Alguien puede bloquearte, pero no puede impedir que tomes otro rumbo. Alguien puede retrasarte, pero no puede impedir que aprendas. La vida puede cerrar puertas, pero siempre deja una rendija abierta en algún rincón, y esa rendija casi siempre es interna. Porque nadie puede impedirte practicar paciencia, valentía, creatividad, disciplina o perdón. Nadie puede impedirte cambiar de dirección, reconstruirte, comenzar de nuevo, madurar o transformar un problema en preparación. Como entendió Marco Aurelio, lo que se sale de tu control no define tu vida, define tu oportunidad. El obstáculo no es el final. El obstáculo es el entrenamiento. La lección de hoy es esta. Acepta lo que no depende de ti y usa lo que sí depende. Si esto tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy elijo transformar el obstáculo en camino. Porque esta es la mentalidad estoica que lo cambia todo. La vida no te detiene. Tú eres quien decide cómo avanzar. Lección 3. Disciplina tu alma. Marco Aurelio lo tenía todo, poder absoluto, autoridad máxima, nadie por encima de él para cobrar, exigir o forzarlo a hacer nada. Si él quería aplazar una decisión, podía hacerlo. Si quería ignorar una tarea, nadie se atrevería a confrontarlo. Si quería simplemente no hacer, nadie podría obligarlo. Y es justamente por eso que esta lección se vuelve tan poderosa. Él solo tenía la disciplina y él la elegía, porque en el fondo, Marco Aurelio era como nosotros. Él sabía lo que debía hacer, sabía lo que era correcto, sabía lo que era importante, pero saber no resuelve nada si no actúas. En Meditaciones, él escribe una de las frases más contundentes de toda la filosofía estoica. Podrías ser bueno hoy, pero eliges mañana. Esa frase duele porque describe exactamente lo que hacemos. Decimos que vamos a comenzar la dieta el lunes, que vamos a organizar la casa el fin de semana, que vamos a escribir el libro cuando tengamos tiempo, que vamos a ahorrar dinero cuando la vida se acomode. No decimos que vamos a renunciar, decimos que vamos a esperar, y esa es la trampa, porque si no eres la persona que actúa hoy, no serás la persona que actúa mañana. Mañana es solo hoy con otra excusa. Séneca, quien influyó profundamente en Marco Aurelio,
Decía que todos los tontos tienen algo en común. Viven preparándose para empezar. No rechazan lo que deben hacer, solo lo posponen, y en ese aplazamiento la vida entera se les va. El estoicismo nos despierta a una verdad incómoda. Lo que necesita ser hecho ahora. No porque el resultado aparezca de inmediato, sino porque actuar es lo que moldea el carácter. Marco Aurelio se recordaba que el valor de la acción no está en la recompensa futura, sino en el hecho de que actuar te convierte en el tipo de persona que actúa. La disciplina es eso, hacer lo que debe hacerse, incluso sin ganas. Dar el paso correcto, incluso si es pequeño, empezar incluso sin motivación, asumir responsabilidad, incluso cuando el mundo no te exige nada. Nadie puede impedirte dar el primer paso, pero nadie puede darlo por ti. La lección de hoy es simple y brutal. Deja de esperar el momento perfecto. No existe. El momento correcto es el momento en que tú decides. Declárate a ti mismo: hoy elijo hacer lo que necesita ser hecho, porque la disciplina no tiene que ver con mañana, tiene que ver con quién decides ser ahora. Lección 4. Los líderes asumen responsabilidad. Existe una historia sobre Marco Aurelio que revela con una claridad brutal lo que significa liderar de verdad. Durante la peste antonina, una pandemia que devastó Roma por casi 15 años, millones de personas murieron, ciudades enteras quedaron vacías, la economía colapsó y la sensación general era que el imperio se estaba desmoronando. La crisis fue tan profunda que las personas vivían creyendo que nada podía empeorar, hasta que empeoraba. En momentos así, muchos líderes buscan escondites. Culpan a terceros, inventan chivos expiatorios, hacen lo que hizo Nerón durante el gran incendio, se esconden detrás del caos. Pero Marco Aurelio hizo lo contrario. Caminó por el palacio imperial, miró las riquezas, las joyas, los objetos lujosos de su esposa, las vestiduras más finas del imperio y decidió venderlos. Durante 2 meses, el jardín del palacio se transformó en un gran mercado público donde el mismo emperador ponía en venta todo lo que era suyo. No por vanidad, no por espectáculo, sino porque la economía de Roma necesitaba respirar y él se negaba a ponerse por encima del sufrimiento del pueblo, y al hacer eso, enviaba un mensaje silencioso y poderoso: yo no estoy en primer lugar. Esa actitud no era grandiosa por la cantidad de dinero recaudado, sino por el principio que dejaba claro: liderazgo verdadero no se trata de privilegios, se trata de responsabilidad. Es como un CEO que acepta una reducción salarial para evitar despidos. Es como un atleta que renegocia su contrato para fortalecer al equipo. Es como en los Marines, donde los líderes comen de últimos, porque quien guía debe servir antes de ser servido. El mismo Marco Aurelio cita a los espartanos en un pasaje de las Meditaciones. Cuando recibían visitantes para una comida, colocaban al invitado en la sombra, el lugar más cómodo, y ellos se quedaban bajo el sol, asumiendo para sí el malestar. Eso es grandeza, eso es carácter, eso es ética. Y eso explica por qué el legado de Marco Aurelio atravesó siglos. Él no lideraba por estatus, lideraba con el ejemplo, ponía al pueblo antes que su propio confort, asumía el peso que podía haber delegado. Porque para los estoicos, liderazgo no es mandar, es cargar. No se trata del trono, se trata del sacrificio. No se trata de ser servido, se trata de servir. La lección de hoy es simple pero profunda. Cuando algo depende de ti, asume. Cuando alguien necesita de ti, está presente. Cuando la situación exige madurez, entrega madurez. Si esto te tocó, escribe en los comentarios: hoy elijo liderar con el ejemplo. Porque la responsabilidad no es un peso, es un honor. Y eso es lo que define a los grandes. Lección 5. Abandona la ansiedad.
Es fácil imaginar que ser emperador sería cómodo, cientos de personas listas para obedecer, consejos siendo pedidos a cada instante, decisiones en tus manos y poder absoluto. Pero existe otra forma, más verdadera, de mirar todo esto. Ser emperador debió haber sido aplastante. Piensa en el peso emocional que caía sobre Marco Aurelio. Cualquier error podía costar vidas, tierras, alianzas, guerras. Él enterró a varios hijos, perdió a la mitad de las niñas y los niños que trajo al mundo, y aún así se esperaba que liderara, que fuese firme, que permaneciera racional. En Meditaciones existe un momento doloroso. Él describe a un hijo tosiendo, con fiebre, enfermo, y entonces se escribe a sí mismo: no dejes que tu mente salga corriendo, no imagines lo peor. Él decía esto no porque fuera dramático pensar así, sino porque tenía motivos reales para temer. Ya había perdido a otras niñas y niños en circunstancias parecidas. Aún así, él se recordaba lo esencial. La ansiedad no nace del evento, sino de la historia que creamos sobre él. Marco Aurelio entendía que vivir anticipando desgracias roba lo único que realmente poseemos: el momento presente. Y entonces viene el pasaje más poderoso de todos. Hoy escapé de mi ansiedad, pero él corrige de inmediato: no, hoy me liberé de mi ansiedad porque estaba dentro de mí. Esa es la clave. No son las situaciones las que crean ansiedad, somos nosotros. El factor común entre todo lo que te preocupa es siempre el mismo: tú, tu apego, tu expectativa, tu necesidad de controlar lo que no se controla. Haz este test mental ahora. Enumera mentalmente lo que te genera ansiedad: problemas, personas, escenarios, incertidumbres, posibilidades malas. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Tú queriendo que sucedan a tu manera, tú intentando prever, corregir, evitar, dominar lo que está fuera de tus manos. Es ese intento de control lo que crea el dolor. El estoicismo enseña que la ansiedad nace cuando vives en el futuro y abandonas el presente. Fue eso lo que Marco Aurelio escribió cuando su hijo estaba enfermo. Aquí, ahora, él está bien, quédate con él ahora. No te pierdas en lo que puede pasar, permanece donde la vida está pasando. Solo te liberas cuando sueltas el deseo de controlar, cuando aceptas que el futuro no te pertenece, cuando eliges vivir lo que es real, no lo que tu mente inventa. La práctica de hoy es simple y difícil al mismo tiempo. Cuando el miedo empiece a arrastrarte lejos, regresa. Respira, observa, quédate aquí. No en lo que puede salir mal mañana, porque la ansiedad depende de ti y solo tú puedes decidir abandonarla. Si esta lección habló contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo volver al presente. Así comienza tu liberación. Lección 6. Siempre existirán personas difíciles. Existe un error común cuando miramos hacia el pasado: imaginar que el mundo antiguo era más tranquilo, más civilizado, más amable. No lo era. El mundo de Marco Aurelio era duro, ruidoso, lleno de disputas, intrigas, injusticias y personas tan complicadas como las que encuentras hoy. Y él lidiaba con todas ellas de la misma forma en que tú lidias ahora. Al inicio del segundo libro de Meditaciones, él escribe uno de los pasajes más sinceros de toda la filosofía. Empieza el día diciéndose a sí mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y agresivas. Dais eso apenas al despertar. ¿Por qué? Porque sabía que el error no estaba en el comportamiento de los demás, sino en dejarse sorprender por ellos. La parte más profunda de esta enseñanza no es la lista de defectos, sino la advertencia silenciosa detrás de ella. No esperes que las personas sean perfectas. No esperes que el mundo sea fácil. No esperes que la vida sea suave. Y, al mismo tiempo, no permitas que la dureza de otros te convierta en alguien que no quieres ser.
Marco Aurelio entendía que cada persona difícil es una prueba viva de tu filosofía. Él sabía que el obstáculo no está solo en las circunstancias, sino en las personas que cruzan nuestro camino. Y sabía también que el obstáculo es el camino porque revela quién eres cuando todo desafía tu paciencia. Es fácil ser justo cuando nadie te provoca. Es fácil ser amable cuando todos son educados. Es fácil estar tranquilo cuando el mundo coopera. Pero la virtud nace cuando eso no sucede. Una persona difícil no aparece para derribarte, sino para medir tu firmeza. No surge para arruinar tu día, sino para recordarte que tu carácter no depende del humor ajeno. Ella es la prueba. Tú eres la respuesta. Marco Aurelio decía que esas personas hacen su trabajo. El trabajo de ellas es ser irritantes, invadir límites, provocar, actuar de forma impulsiva o injusta. ¿Y tu trabajo? No permitir que el comportamiento de ellas destruya tu integridad. No dejar que el obstáculo apague tus principios. No devolver fealdad con fealdad. Tú no eliges quién cruza tu camino, pero eliges qué haces con eso. Personas difíciles seguirán existiendo, hoy, mañana y siempre. Pero puedes usarlas como entrenamiento, disciplina, fortalecimiento. Fue lo que Marco Aurelio hizo durante toda su vida. Él no siempre quería a las personas a su alrededor, pero buscaba no guardar resentimiento. Las usaba como campo de entrenamiento para convertirse en alguien mejor. Esa es la lección. No esperes un mundo sin piedras en el camino. Conviértete en alguien que sabe caminar sobre ellas. Si esta verdad tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy elijo responder con fuerza, no con reacción. Lección 7. Ocúpate con propósito. Ser emperador de Roma significaba tener una lista infinita de tareas, decisiones políticas, conflictos militares, reuniones interminables y responsabilidades que aplastarían a cualquier persona común. Marco Aurelio tenía motivos de sobra para vivir ocupado, y aún así se dio cuenta de algo que casi nadie percibe. La ocupación no es sinónimo de propósito. Él escribía que, antes de hacer cualquier cosa, era necesario preguntarse a sí mismo, ¿esto es esencial? Y en la mayoría de las veces, casi siempre, la respuesta era no. Esta frase parece simple, pero desarma la vida de muchísima gente. Porque una gran parte de lo que haces, de lo que aceptas, de lo que repites, de lo que cargas por costumbre o por miedo a desagradar, no tiene ninguna importancia real. Marco Aurelio advertía que, cuando eliminas lo que no es esencial, experimentas un beneficio doble. Primero, liberas espacio mental y segundo, haces mucho mejor aquello que realmente importa. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas tareas cumples solo por inercia? ¿Cuántas obligaciones mantienes solo porque siempre has hecho lo mismo? ¿Cuántas expectativas intentas cumplir solo por presión social? Si descubrieras que tienes solamente un año de vida, ¿cuántas de esas cosas seguirías haciendo? Si nadie estuviera mirando, ¿cuántas mantendrías? Si tu trabajo no lo exigiera, ¿cuántas dejarías tiradas en el mismo instante? La verdad es que muchas cosas que te ocupan no te construyen. Son ruido, son distracción, son rutina automática. Es el hábito de llenar el tiempo para no enfrentar lo que realmente importa. Los estoicos llamaban a eso dilución de la vida, cuando desperdicias energía en tareas que no cambian nada, no te fortalecen, no te acercan a lo que deseas. Marco Aurelio te invita a hacer lo contrario, ser selectivo, disciplinado y riguroso con el lugar donde pones tu atención. Decir no a lo innecesario es una forma de libertad. Decir sí solo a lo que tiene sentido es una forma de fuerza. Pregúntate ahora, con honestidad, ¿esto que estoy haciendo es esencial? ¿Realmente necesito esto? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? Si eliminara esto de mi vida,
¿Algo importante se perdería? Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. Simplifica, corta el exceso, ve directo a lo que sostiene tu vida y haz lo esencial como si fuera lo más importante del mundo, porque en realidad lo es. Si esta lección te tocó, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir por lo esencial. Así no solo organizas tu tiempo, sino que también realineas tu vida con lo que realmente importa. Lección 8. Mantente con hambre de evolucionar. Cuando eres bueno en algo, cuando ocupas una posición de influencia, cuando dominas lo que haces, es muy fácil caer en la trampa silenciosa de la complacencia. Empiezas a repetir patrones, a seguir el camino que ya conoces, a hacer las cosas de la forma más cómoda y, sin darte cuenta, dejas de crecer. Marco Aurelio sabía exactamente esto. En Meditaciones, él habla de un ejercicio simple, casi infantil: usar la mano no dominante para tareas básicas. ¿Por qué? Porque eso lo sacaba del piloto automático. Eso lo obligaba a enfrentar el malestar, la lentitud, la frustración y principalmente a recordar que siempre existe algo por aprender. Ese es el corazón de la filosofía estoica: buscar lo que te fortalece, no lo que te acomoda. Como decía Epicteto, trata el cuerpo con rigor para que obedezca a la mente. Y el rigor que él describe no es una tortura, sino un entrenamiento, un recordatorio de que la evolución exige fricción. Marco Aurelio entendía que hacer a la manera fácil casi siempre es hacer a la manera débil. Él se repetía a sí mismo: no elijas el atajo, elige el camino correcto. Y ese camino, en la mayoría de las veces, es el camino incómodo. Por eso él cazaba, por eso entrenaba, por eso estudiaba temas complejos en plena vejez. Por eso buscaba ejercicios que lo ponían frente a su propia limitación. Una de las historias más llamativas sobre él es esta: ya mayor, con el cuerpo cansado y el peso de gobernar un imperio entero, él sale del palacio caminando. Un amigo lo ve y le pregunta: ¿a dónde vas? Y él responde: voy a encontrarme con el filósofo Sexto, aprender lo que todavía no sé. Él podría haber mandado llamar al filósofo al palacio, podría haber dicho que ya estaba demasiado viejo para eso, podría haber alegado falta de tiempo, peso del imperio, cansancio, dolores, deberes. Pero él eligió seguir siendo alumno, incluso siendo el hombre más poderoso del mundo. Esa elección mantiene a cualquier persona humilde, mantiene viva la chispa de la curiosidad, mantiene el espíritu joven, alerta, despierto. Y eso es lo que necesitas aprender de él. No esperes a que la vida te desafíe. Busca desafíos que te mantengan creciendo. Sal de la rutina previsible, entra en la incomodidad intencional. Cambia el dominio por el aprendizaje, cambia el orgullo por la humildad de volver a empezar. Si dejas de desafiarte, dejas de evolucionar. Si dejas de evolucionar, empiezas a atrofiarte. Si te atrofías, pierdes el brillo, la fuerza, la claridad. Por eso, la pregunta estoica es simple, directa y transformadora. ¿Qué es lo que todavía no sé y necesito aprender? Si entendiste esta lección, escribe en los comentarios: hoy elijo crecer. Porque evolucionar no es un accidente, es una decisión diaria, y empieza cuando decides no vivir solamente de lo que ya dominas, sino de lo que aún puedes llegar a ser. Lección 9. Entiende la impermanencia de la vida. Pocas cosas nos afectan tanto en la forma de vivir como recordar que todo pasa, que nada está garantizado, que en cualquier momento la vida puede cambiar de rumbo o simplemente terminar. Marco Aurelio repetía esto para sí mismo como un recordatorio diario. Puedes dejar la vida en este mismo instante, que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Para él, esto no era poesía, era realidad.
Él vivió en medio de la peste antonina, vio ciudades enteras enfermar, perdió a personas que amaba, perdió maestros, amigos, familiares, y aún así cargaba sobre sus hombros el peso de gobernar un imperio en colapso. Roma era un lugar duro, violento e impredecible. La muerte no era una idea distante, era una presencia constante, y es justamente por eso que esta lección es tan poderosa. Recordar la muerte no es obsesión, es claridad. Cuando entiendes que todo es efímero, la salud, el dinero, la fama, la aprobación de los demás, incluso tu propio cuerpo, nace dentro de ti algo que le falta a mucha gente, urgencia con sentido. No es correr sin rumbo, es conciencia de lo que realmente merece el poco tiempo que tienes. Marco Aurelio se preguntaba, ¿dentro de algunas generaciones alguien se acordará de mí? ¿Alguien sabe el nombre de todos los emperadores que vinieron antes? Y la respuesta era obvia, casi nadie. Conquistas, títulos, aplausos, todo eso desaparece. Lo que queda es la forma en que viviste mientras estuviste aquí. Él entendió que lo que verdaderamente importa no es cuánto pareces importante, sino cómo actúas ahora. ¿Tratas bien a las personas? ¿Vives alineado con tus valores? ¿Actúas con calma, valentía y honestidad? ¿Haces lo mejor que puedes con el tiempo que tienes? Eso es lo que cuenta. Lo demás es ruido. Los romanos tenían una costumbre. Cuando un general volvía victorioso de una batalla y desfilaba en triunfo por las calles, dice la tradición que un esclavo caminaba a su lado susurrando, «Memento mori», recuerda que vas a morir. No era para humillar, era para traerlo de vuelta a la realidad, para recordar que nadie es un dios, nadie está por encima de las leyes de la vida, nadie escapa de la misma condición. Todos somos temporales. Este recordatorio no debería paralizarte, debería liberarte. Si la vida es breve, ¿por qué aplazar conversaciones importantes? Si la vida es breve, ¿por qué desperdiciar días con orgullo, resentimiento y vanidad? Si la vida es breve, ¿por qué vivir como si tuvieras garantías que nunca has tenido? La impermanencia nos enseña humildad. Tú no controlas todo, tú no tienes todo el tiempo del mundo, tú no eres el centro del universo. Pero, al mismo tiempo, te da un poder enorme. Todavía puedes elegir qué haces con el día de hoy. Es eso lo que Marco Aurelio quería decir cuando escribía que el recuerdo de la muerte debe determinar lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Si realmente recordaras todos los días que este podría ser tu último día, perderías menos tiempo con peleas pequeñas, con opiniones ajenas, con miedo al juicio de los demás, y empezarías a cuidar mejor a quienes amas, a quién eres y a lo que estás construyendo por dentro. La práctica estoica aquí es simple y profunda. Trae la muerte a la conciencia no como amenaza, sino como maestra. Antes de reaccionar, pregúntate, si este fuera uno de mis últimos días, ¿actuaría así? Antes de aplazar algo importante, pregúntate, ¿realmente puedo empujar esto para después? Si esta lección tocó algo en ti, escribe en los comentarios. Hoy elijo vivir como si el tiempo fuera valioso, porque eso es exactamente lo que es. Y cuando entiendes la impermanencia de la vida, dejas de vivir en automático y empiezas por fin a vivir de verdad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.